Tuve una profesora que me dio en la universidad la materia de psiquiatría. Ella llegó una tarde al salón y saludó y luego nos dijo, saquen una hoja, tenemos examen. No nos había notificado que era un examen. Así que nos pusimos todos nerviosos y cuestionamos, pero la profesora dijo, no tengo que estarles diciendo todo el tiempo que cuando va a haber examen, ustedes están grandecitos, así que saquen una hoja, tienen un examen. Y comienza a realizarnos unas preguntas difíciles. Cuestionamos nuevamente y la profesora dice, ustedes tienen que leer el material antes de venir a clases, así que contesten. Cuando estamos ya allí tratando de contestar, nos miramos entre nosotros y estamos casi en crisis, ella dice, detengan todo y comienza a preguntarnos a cada uno, ¿qué sientes o cómo te sentiste en este momento? Y cada quien comienza a describir lo que había sentido, cómo se había sentido, y entonces en ese momento ella dice, bueno, hoy ese examen no va. Solamente quería decirles que la clase de hoy se trata de contenido de la angustia, la ansiedad y el miedo. Esa clase fue inolvidable. El profeta Elías es uno de los profetas más poderosos registrados en las Escrituras. Un hombre que contaba con el apoyo de Dios y hacía grandes obras. Uno de ellos fue hacer descender fuego del cielo y de esa manera derrotar a los falsos profetas de Baal en aquella época. Un profeta muy lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, bajo una amenaza de la reina, él siente angustia, siente miedo y empieza a huir y cae en un cuadro de depresión. Un ministro de Dios, un hombre de Dios se deprime. Imagínate, ¿no? Entonces él se quiere morir, todas las características, dejó de comer, se quedó dormido, no quería levantarse. La historia bíblica relata todo lo que Dios hizo para confrontarlos con su situación. Y sin embargo le pedía, Señor, quítame la vida. Bueno, Dios le envió alimentos, agua, lo hizo caminar, le dio fuerzas para caminar, para ir a un lugar. Fueron 40 días en ese proceso de depresión, así que sí era un cuadro de depresión. Llega a un lugar y se consigue con Dios. Allí Dios no lo critica, no lo cuestiona, le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás así? Y él da la explicación de que lo estaban persiguiendo, de que era uno de los únicos profetas que había quedado. Dios explica que hay más profetas y que están dispuestos a hacer su trabajo. Así que él insiste en que le quite la vida, pero Dios no se la quita. Dios le da un par de tareas más y luego decide llevárselo sin que experimente la muerte. Imagínate eso. Envía un carro de fuego, envía un torbellino y Elías es traspuesto, es llevado al cielo vivo. No experimentó la muerte. Así que Dios no le quitó la vida. Le dio su año sabático. Le dio reposo, pero no le quitó la vida. Dios comprendía con precisión lo que él estaba viviendo, lo que él estaba viviendo. No lo cuestionó, lo entendió y le dio una solución. Así que Elías entró en su, vamos a llamarlo así, en sus vacaciones celestiales, sin necesidad de morir. ¿Qué tal? Podríamos decir que la historia culmina allí, que todo se acaba y que entonces Elías simplemente se va. Pero la Biblia enseña que muchos años después, cuando Jesús nace, cuando Jesús está aquí en la tierra, está en Israel cumpliendo con su misión, llega un momento en que Jesús sube al monte, a un monte, y está con Pedro, Jacobo y Juan, y allí dice la Biblia que la gloria de Dios vino sobre él y empezó a transfigurarse y sus vestiduras se hicieron resplandecientes y la gloria de Dios lo envolvió y Jesús mostró su gloria en ese lugar. Dios Padre envía a dos personas, a dos
siervos de Dios que estaban con él allá en el cielo, y los envían para que conversen con Jesús. ¿Quiénes eran? Moisés y sí, Elías. Elías vuelve a la tierra y está con Jesús. Y allí dice la Biblia que ellos estaban hablando de la travesía que Jesús iba a hacer, lo llama inclusive el Éxodo, y ellos están hablando allí. Moisés representa la ley y Elías representa a todos los profetas. Ahora, Elías estaba allí y Elías estaba hablando con Jesús, que iba a entrar aún en su tiempo de pasión, en su tiempo de sacrificio, iba a pasar por un cuadro de angustia y de ansiedad. Yo no puedo decir que Elías habló de ese tema allí porque no está registrado en la Escritura, pero si alguien tenía autoridad en ese círculo de tres para hablar de la angustia, la depresión y la ansiedad, era Elías. Así que Elías estaba hablando con Jesucristo y Moisés también sobre la travesía de Jesús. Era una travesía no solamente física, sacrificial, sino que era una travesía también emocional. Jesús iba a entrar en un periodo de mucha angustia y de mucha ansiedad y preocupación. Así que lo más probable es que hayan tocado el tema con Jesús de Nazaret, Elías. La pregunta es, en este momento, ¿puede un hijo de Dios pasar por un cuadro de ansiedad, de angustia, de miedo, inclusive de depresión? ¿Puede un hijo de Dios deprimirse? La respuesta fácil, directa, sin tantos dibujitos, es sí. Un hijo de Dios se puede deprimir, puede entrar en un cuadro de depresión y puede inclusive terminar con su vida. Sí. Pero el asunto es el siguiente: Dios da la salida. Sí, la palabra de Dios te fortalece, la palabra de Dios te puede levantar. Pero ante una situación como esa, déjame decirte que es hasta natural que pueda pasar. A veces ni siquiera tiene que ver con que hayas pasado por un trauma, por una amenaza, por una dificultad, sino a veces es una situación química. Tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro. A veces no entendemos por qué estamos aquí. Pero hay dos cosas que puedes hacer. Una, que yo nombraré inclusive tres. Una, unirte a gente que te apoye emocionalmente, que esté contigo. Más que cuestionarte o que decirte, mira, pero tú puedes, salte de allí, levántate, es que esté contigo, que llore contigo, que te abrace, que te acompañe. Otro aspecto es orar, buscar del rostro de Dios y pedirle a Él dirección. Y tercero, buscar ayuda. Ayuda profesional. A veces ni siquiera se requiere la ayuda de un pastor, y te está diciendo un pastor, sino de un especialista, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico, que pueda ayudarte y darte las herramientas, ¿ok? Pero que Dios te quiere deprimido y te quiere allí sumergido, no. Tampoco te cuestiona, como tampoco lo hizo con Elías, no le reclamó, no le gritó, no le dijo está mal, ¿por qué estás así? Sino que sencillamente le colocó sus asignaciones, sus tareas, y luego le dio su retiro, sus vacaciones. Así que, mira, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice la Escritura. A veces, tengo que decir, a veces hasta la misma Biblia, para alguien que está deprimido, suena vacío. Y ese es un problema del pensamiento. Son muchos los pensamientos que están allí. Busca ayuda. Proporciónate la ayuda necesaria. Busca al especialista. También rodéate de gente de fe que te ame sobre todas las cosas, y aférrate a la palabra del Señor. El ser humano es un ser biopsicosocial espiritual, y como tal necesita la ayuda de todo ámbito humano. Si tú estás enfermo y tienes un problema estomacal grave, vas al especialista. Así que el médico va a diagnosticarte y te va a dar cuál es la salida a esa situación, a ese cuadro clínico. Así ocurre también con las emociones.
con los pensamientos, con todo lo que tiene que ver con la mente humana. Busca la ayuda necesaria. Afuera de la palabra del Señor, rodéate de gente que realmente te ame, te apoye, esté contigo, no te dejes condenar, porque el hecho de que tengas miedo, angustia, ansiedad, inclusive a veces puede la gente entrar en una situación de pánico, pero también la depresión, que es más delicada. Para salir de allí se requiere ayuda profesional, así que búscala. Dios ha dado todos los recursos necesarios para tener victoria. Te invito a leer mi libro 21 historias, 21 lecciones. Sé que te va a bendecir extraordinariamente.